tema de flexión de vigas para comenzar a ver el segundo módulo que es análisis plástico. Ok, dudas. ¿Todo claro? Vamos a plantear para cerrar el tema, vamos a plantear también un problema más sobre flexión de vigas para entonces entrar a ver el tema de análisis plástico. ¿Qué estamos viendo ahí? ¿Qué tenemos aquí? Hay dos elementos. El elemento 1 es una viga en flexión. El elemento 2 es una barra que está soldada. Voy a colocar aquí. Hay una conexión soldada. Entonces, el elemento 2 y el elemento 1, en el nudo 1 están conectados con soldadura. El elemento 1 está sometido a una carga uniformemente distribuida, W. Y para este problema vamos a solicitar el cálculo de la reacción. Bueno, ¿cómo usted lo resuelve? Se comprende el esquema, ¿verdad? Tenemos un elemento en flexión fijo en los puntos 1 y 2, es decir, apoyado, simplemente apoyado en los puntos 1 y 2
o con soldadura, un elemento transversal en la otra dirección, hacia atrás, de manera que la rotación en el punto 1 es igual tanto para el elemento 1 de viga como para el elemento 2, que es una barra en torsión. ¿Lo comprendo? Así que aquí en el punto 1 va a haber una restricción a la rotación, lo cual significa que el elemento 3 va a estar en torsión. El elemento 2, pero va a haber torsión en el elemento 2. Las propiedades están denotadas. La viga 1 tiene una longitud que vamos a llamarle L1. La barra 2 tiene una longitud de L2. Y sus propiedades de ambos elementos son rigidez flexionante y rigidez torsional, que es J para la barra. Recuerden los elementos en torsión, ¿verdad? ¿Sí? Claro que sí. Perfecto. ¿Cómo atacamos el problema, entonces? ¿Cuál sería la manera de resolver ese problema? Que allí luce como un problema tridimensional, pero con creatividad y conocimiento yo lo puedo resolver de manera bidimensional, tal como lo hicimos con el ejemplo de las dos vigas que estaban superpuestas una sobre la otra, ¿recuerdan? Este es un problema idéntico. Si es idéntico, se resuelve igual. Recordemos la ley de Hooke, ¿verdad? Cualquier elemento elástico va a tener un comportamiento tal que la deflexión, la fuerza y la rigidez están relacionadas. Aquí tenemos nuevamente acción, propiedad, respuesta. Acción, propiedad, respuesta. De manera que esta fuerza es la rigidez por el desplazamiento, la deformación en este caso. Ley de Hooke de los elementos sometidos a carga axial también se aplica para elementos sometidos a flexión. Cualquier elemento estructural que tenga un comportamiento linealmente elástico puede ser representado por un resorte cuya rigidez podemos agruparla todos los parámetros en uno solo. En este caso le estamos llamando K. Ahora bien, yo puedo representar la acción de la barra 2 como un resorte equivalente, pero esta vez, como esta barra está en torsión, el resorte equivalente que voy a utilizar va a ser un resorte rotacional. ¿Conoce los resortes rotacionales? Si no lo conoce, se los presento. Usted conoce los resortes extensionales, ¿verdad? Este es un resorte extensional, ya usted lo conoce, es un viejo conocido de hace muchos años. Le presento un nuevo personaje si no lo conocía. Con sinceridad, ¿usted había visto estos resortes antes? Algunos sí, algunos no. Lo que dé clase conmigo tiene que decir que sí. Bien. Para los que no lo han visto, se lo presento. Un resorte rotacional es un resorte que va a obedecer a la ley de Hooke, pero en torsión. De manera que si a este elemento le aplicamos un momento, en este caso va a ser un momento de torsión, su respuesta va a ser una rotación, en el mismo sentido de la acción del momento. Y si él tiene una rigidez, que le vamos a llamar C en este caso, para diferenciarla de la rigidez K del resorte extensional, podemos aplicar la misma ley de Hooke, pero en torsión, donde el momento motor, que en este caso va a ser la rigidez torsional, por la deformación rotacional phi. Misma ley de Hooke, pero en torsión. Misma ley de Hooke, pero en torsión. Nuevamente tenemos acción, propiedad, respuesta. Si recordamos una barra sometida a torsión, podemos representarlo de esta manera, ¿sí? Como el vector de doble flecha.
indicando la dirección del momento. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? ¿No? Podemos utilizar esta nomenclatura o podemos utilizar esta, ¿no? En este caso, la deformación angular de la barra, si esta barra tiene una longitud L y una rigidez torsional GJ, nosotros recordamos cómo se calculaba ese ángulo de rotación phi, ¿verdad? La famosa fórmula TL entre TJ. Es la misma ley de Hooke que utilizamos para las barras axialmente cargadas. ¿Recuerdan este parámetro? ¿Recuerdan ese cuadro? Entonces podemos expresar esta relación en términos de acción, propiedad de respuesta, de manera que si yo despejo el torque de allí va a ser J entre L por phi. Y esta fórmula es idéntica a esta que tengo acá, donde todas las propiedades aquí las tenemos agrupadas en un solo parámetro y podemos decir que un elemento en torsión tiene una rigidez torsional igual al producto de GJ dividido entre la longitud del viento. Entonces ya está, yo puedo representar mi problema tridimensional como un problema equivalente en dos dimensiones, donde ahora coloco mi viga simplemente apoyada con su carga uniformemente distribuida, W, en la longitud L2 que le hemos llamado, pero L1, y reemplazo la barra 2 por un resorte equivalente de rigidez J entre L2. Exactamente lo que habíamos hecho con el caso de las dos vigas superpuestas una encima de la otra, ¿recuerdan? Que reemplazábamos una de ellas por un resorte equivalente, ¿cierto? Un resorte equivalente y resolvíamos un problema tridimensional en dos dimensiones. El problema es estáticamente indeterminado, porque nosotros vamos a trasladar los nodos, nodo 1 y nodo 2, y nuestras reacciones serían la reacción vertical en el nudo 1, la reacción vertical en el nudo 2, y ahora voy a tener un momento en el punto 1, ¿cierto? Debido a la ausencia de cargas axiales, la reacción horizontal en el apoyo 1 va a ser 0. Yo no tengo cargas axiales aplicadas. De manera que me quedan dos ecuaciones de equilibrio: sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento, pero tengo tres hipótesis en un grado de indeterminación. Por lo tanto, mi solución general la vamos a descomponer utilizando superposición en una solución particular en la que aplicamos todas las cargas que intervienen y retiramos la redundante. Aquí es evidente que la redundante que vamos a escoger va a ser el momento en la barra, o el momento de torsión en la barra 2. De manera que en la solución particular tendríamos la viga con su carga, y a este efecto tenemos que superponerle la acción en la solución complementaria de la redundante actuando como una carga. Entonces, la solución general, recuerden que es la suma de la particular y la complementaria. Bien. Entonces, aquí nosotros vamos a tener
nuestras deformaciones, ya sabemos cómo actúan en nuestros puntos 1 y 2. Aquí tendríamos la rotación en el punto 1 en la solución particular, la rotación en el punto 1 en la solución complementaria, y la rotación en el punto 1 no es cero en la solución general, ¿cierto? Porque ahí no hay rigidez infinita. Vamos a ver qué pasa si ese resorte tuviera rigidez infinita. Vamos a ver cómo es. Pero por el momento nosotros vamos a tener una rotación ahí, ¿verdad? Diferente de cero. Pero que va a ser la suma de Z1 en la solución particular más Z1 en la solución complementaria. Para calcular esas rotaciones allí sí tenemos que emplear ya sea el método de la doble integral o el método de área-momento. Voy a construir los diagramas de momento al lado. Generalmente lo hacemos abajo, pero puede hacerlos al lado. El diagrama de momento de esta viga todos lo conocemos, ¿verdad? Una parábola cuyo máximo se produce aquí en el centro y es W cuadrado sobre 8, conocido desde hace tiempo por todos, ¿no? Y si dividimos entre la rigidez flexionante de la viga, tendríamos nuestro diagrama de curvatura. Tenemos nuevamente nuestra longitud L1. El diagrama de momento de la solución complementaria sabemos que es lineal y parte del valor M1. Si dividimos entre la rigidez flexionante, tendríamos el diagrama de curvatura en la solución complementaria. Creo que hasta ahí no hay pregunta, ¿verdad? ¿Cómo calcularíamos Z1 en ambas soluciones? En la particular y en la complementaria, podemos hacer uso de el segundo teorema de área-momento y determinar aquí lo que sería el desplazamiento del punto 2 desde una tangente trazada en el punto 1. Eso entre L1 produciría Z1 centro. De igual manera yo podría desde esta tangente determinar cuál sería el desplazamiento del punto 2 desde una tangente trazada en el punto 1, tanto en las soluciones particular como complementarias. La voy a diferenciar con los superíndices 0 y prima. Bien, entonces aquí Z1 y Z1 0 y Z1 prima van a ser las relaciones en estos dos triángulos de delta 2 con respecto a 1 entre L1 en ambos casos, tanto en el triángulo de arriba como en el triángulo de abajo. Ellos a su vez se obtienen con el primer momento de área del diagrama de curvatura con respecto esta vez con respecto al punto 2, ¿verdad? Este va a ser mi punto a partir del cual voy a calcular el primer momento de área, porque ahí es donde estoy determinando el desplazamiento. Bien, hagamos lo propio entonces con la solución particular que tendríamos delta 2, vamos a hacerlo por acá. Va a ser igual al área de este diagrama por el brazo aquí, ¿verdad? Y este brazo es L1 sobre 2, ¿cierto? Sí, porque el centroide de esta parábola, por la simetría, va a estar a L medio. Va a estar a L medio. El área de una parábola aquí es igual. Estas son cosas que usted de tanto hacerla debe saber, ¿no? La parábola ocupa una parábola simétrica. Una parábola simétrica ocupa un área de 2/3 del rectángulo que la contiene, ¿verdad?
Si no, usted agarra un elemento diferencial de longitud con la ecuación de la parábola y integra, ¿no? Se demora 25 minutos eso. O utiliza directamente la fórmula conocida donde el área de la parábola va a ser 2/3 del área del rectángulo que la contiene. Y ese rectángulo tiene un área de L1 por la altura que es WL cuadrado sobre 8L. Y el brazo es L1 medio. ¿De acuerdo? Resultado: WL1 cubo sobre 24. L1 a la cuarta sobre 24. Y por lo tanto, al dividir entre L en este triángulo, obtengo Z1, 0, que es lo que realmente ando buscando. Entonces, Z1, 0 sería este resultado entre L1 y se va una de las L del numerador, WL1 cubo sobre 24L. Tengo el primero. Preguntas. El segundo es muy sencillo de calcular porque el área es un triángulo. Su área sería un medio de L1 por la altura de L1 entre L. Y el brazo a su centroide es 2/3 de L1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos quedaría M1 L1 al cuadrado sobre 3L, que al dividir entre L en este triángulo de aquí nos resultaría en el valor de Z1', M1 L1 entre 3L. ¿De acuerdo? Ahora vamos a aplicar superposición para obtener nuestra redundancia en lo que conocemos como la ecuación de compatibilidad geométrica. En la solución general Z1 va a ser igual a la superposición de ambas rotaciones, Z1, 0 más Z1'. Y ella no es igual a 0 porque ahí yo tengo rotación. ¿Sí? Y esa rotación yo la conozco de acá. Esa rotación va a ser igual al momento entre la rigidez de ese resorte, ¿cierto? Lo que rota este punto va a ser igual al momento M1 entre la rigidez que tenga el resorte. Igual que aquí se produciría que el desplazamiento sería la fuerza entre la rigidez. Allá la rigidez de la barra, que es GJ entre L2, lo he representado por una sola rigidez C, de manera que Z1 en la solución general simplemente es M1 entre C. Después reemplazo los valores. M1 entre C. Por ahora lo voy a llamar C. Voy a considerar, en este caso, que la rotación horaria es positiva. Yo puedo considerarla negativa. Usted sea consistente con su nomenclatura, con su convención de signos. Voy a considerar para este problema, da igual realmente si considero positivo, horario o antihorario, realmente da igual.
De manera que Z1, 0 va en el mismo sentido que Z1, que ya debe llevar el mismo signo, pero esta es contraria. ¿Bien? Esta es contraria, así que debe ir con un signo cambiado. Por lo tanto, reemplazando ahora los valores, Z1, 0, yo tengo W, L1Q, L1Q sobre 24E, Z1 es negativo. Lo puedo poner encima, arriba, abajo, da igual. Z1, M1, L1 entre 3E. Y esto debe ser igual a M1 entre C. Yo sé lo que es C, es J entre E2. Lo puedo reemplazar al final. Si el resorte tuviera rigidez infinita, el sistema sería equivalente a tener aquí un empotramiento, ¿verdad? ¿Sí o no? Todo el mundo lo ve. Si esa barra tuviera rigidez rotacional infinita, aquí no habría rotación. Y eso es equivalente a tener un empotramiento perfecto ahí. Y si yo reemplazo rigidez infinita aquí, cualquier número dividido entre infinito produce un resultado igual a 0, entonces ahí tendría rotación 0. Claro, ¿qué sería el caso de una viga empotrada en un extremo y simplemente apoyada en el otro? Es decir que ese caso de viga empotrada en un extremo y simplemente apoyada en el otro ya está contenido en este problema. Es un caso particular de esta viga cuando la barra tiene rigidez infinita, porque aquí lo que va a resultar es que nuestra deformación va a ser así y la rotación del punto 1 es nula. Aquí yo tengo una rigidez infinita. Y eso debe resultar ahí de la respuesta. Ahora bien, yo lo que tengo es un resorte que no tiene rigidez infinita. Veamos qué pasa. Yo debo esperar que el momento en el empotramiento, en el punto 1, si la condición de empotramiento sea mayor o sea menor que cuando tengo una barra de rigidez diferente a la infinita. ¿Qué esperan ustedes? Por eso esas preguntas muy temprano como que no. Las preguntas son como para después de las 11 de la mañana. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Que el momento en el punto 1 sea mayor cuando la viga está empotrada o cuando está conectada a una barra de rigidez diferente del infinito? ¿Mayor cuando está empotrada? ¿O acá? Cuando está empotrada debo esperar un momento en esa reacción mayor. ¿Por qué? Porque a mayor rigidez, mayor número. Así de sencillo. Y cuando no hay resorte, es decir, yo quito esa barra ahí, desconecto, corto esa soldadura y la viga queda simplemente apoyada, ¿verdad? Y la rigidez se vuelve 0. El momento debe ser 0. Es el caso de una viga simplemente apoyada. Y esa solución también debe resultar ahí. Esto también está contenido. Entonces, lo que estamos encontrando, esto sería el caso de una rigidez igual a 0. Por lo tanto, el momento en el punto 1 sería igual a 0. Por lo tanto, aquí estamos
frente a un problema que soluciona tres situaciones. Los dos extremos serían empotramiento perfecto, rigidez infinita, ausencia completa de resistencia a la flexión en ese punto, es decir, desaparece la barra y la viga queda simplemente apoyada. Y esto sería intermedio. Aquí yo tengo los dos extremos, momento cero, momento máximo y un momento que debe estar entre cero y ese máximo. Pero el problema este soluciona todas esas situaciones. Ok. Es la maravilla de la ingeniería. Te hace uno, resuelve tres. Cobra por los tres. ¿Cobra por los tres? ¿O usted cobra por uno? Usted cobra por los tres. En este negocio se puede hacer buen ticket. Pero usted tiene que saber hacer las cosas bien. Siempre que digo eso, la gente pone sus ojitos así como chuleta, voy a llenar los bolsillos de plata. Vamos a ver. Puede que sí, puede que no. Quién sabe. Pero si usted tiene el conocimiento claro, definitivamente que sí. Cero garantizo. Si no, definitivamente que no. También se lo garantizo. Y usted está en esos extremos. Máximo o cero. ¿Dónde quiere estar? Usted decide. Veamos entonces. Vamos a terminar de solucionarlo, ¿no? Vamos a despejar M1. ¿A qué va a ser igual? Voy a resolver aquí algo de álgebra. Digamos W, L1Q sobre L4I. Por favor, me siguen acá. Yo puedo factorizar aquí por M1 y tengo 1 entre C más L1 entre 3. Y ahí voy observando la forma que va obteniendo nuestra expresión. Yo voy a sacar esa, bueno, podría multiplicar y dividir entre C, ¿verdad? Es uno de esos trucos matemáticos que ustedes saben de memoria, ¿no? Eso es multiplicar por 1. Entonces, nuestra expresión quedaría de la siguiente manera. W al cubo sobre 24i. Entonces, una de esas C la voy a dejar afuera y la otra la voy a meter dentro del paréntesis. Y aquí tendría 1 más. Esto para que me quede un parámetro adimensional aquí, que es lo que ando buscando. Matemáticamente eso es muy útil. Y ustedes saben todos esos artificios matemáticos que están viendo muchas matemáticas. Digo yo. Claro. Ok, ahí entonces, excelente. Ya tengo mis, esto expresado en términos, aquí hay un parámetro adimensional, porque el 1 también es adimensional. Y de ahí yo tendría que despejar el valor de M1 y obtendría mi respuesta. Vamos a hacer un caso específico. Por supuesto, ya yo necesitaría reemplazar ahí GJ, L2 y todo, ¿eh? Tendré una expresión al final. Pero vamos a ver un caso, vamos a tomar para este ejemplo, vamos a considerar, para que podamos aterrizar un valor numérico, vamos a considerar que G es la mitad del módulo de elasticidad. Bien. Vamos a poner un tercio, ¿no? Para que sea similar a la C. Un tercio del módulo de elasticidad. Bueno. Y que J es 2 veces el momento de inercia.
Y quieren que consideremos las dos L iguales, L1 y L2 iguales. Que las dos barras tienen la misma longitud. Sí, por simplicidad. Vamos a hacerlo. Vamos a considerar que L1 y L2 son iguales a una cantidad que le vamos a llamar L. Ahora sí yo puedo agrupar todo eso y tener una respuesta numérica, ¿no? Una respuesta numérica. Veamos entonces, con esta información, nuestro valor de C sería J entre L2 y G dijimos que era un tercio del módulo de elasticidad, J dos veces I, y L2 es de aquí entonces C1 sería ¿qué? 2 tercios, ¿verdad? 2 tercios de E entre L. ¿De acuerdo? Vamos a reemplazar eso entonces en nuestra expresión. Regresar aquí. Voy a reemplazar, donde están las L ya voy a colocar una sola, ¿no? Donde están L1, L2, voy a colocar todo lo que he llamado L para este ejemplo en particular. WLQ sobre 24E, y esto va a ser el momento de L1. 1 entre C, pero C es 2 tercios y entre, bueno, vamos a hacerlo en esto. Vamos a reemplazar C aquí y acá, 2 tercios de I entre L. 1 más C, que es 2 tercios de EI entre L, esto es C, L1 dijimos que le vamos a llamar L, y en el denominador tengo 3E. Listo. Ahí se cancela un montón de cosas. Y ustedes me van a ayudar con la matemática. A él le da lo mismo tenerla en el numerador, ¿verdad? Se va a cancelar a una de aquí. Igual el momento tiene que tener unidades de WL cuadrado. Y aquí se cancela un montón de cosas. Entonces me queda 1 más 2 novenos, ¿cierto? Entonces, alguien que nos haga el favor y nos diga cuánto es la respuesta. La fracción que sale aquí. Y calculador. Mientras tanto vamos a colocar las reacciones porque al final de cuentas también necesito reacciones. Aquí nosotros sabemos que van a haber reacciones iguales a WL medio, y que acá vamos a tener reacciones iguales a M1 entre L y M1 entre L. Ahora sí. Entonces R1 y R2 por superposición aquí mismo lo tengo. R1 sería WL1 entre 2 más M1 entre L.
Y observe algo interesante aquí. Siempre donde hay más rigidez se atrae más fuerza, ¿no? Por eso el apoyo 1 termina con mayor valor de reacción que el apoyo 2. Note que en el apoyo 2 hay una sustracción. WL1 entre 2 menos M1 entre L. ¿Sí o no? Entonces de antemano nosotros, si sabemos que en el apoyo 1 hay más rigidez, yo sé que hacia allá se va a transmitir más fuerza porque a mayor rigidez mayor fuerza. A mayor rigidez mayor fuerza. Así de simple. Esta ecuación nunca falla. Esta tampoco. Ninguna falla. Si usted hace la cosa bien. Entonces, observe. En el apoyo hay uno hay más rigidez, por lo tanto, yo debo esperar que en la superposición los efectos se sumen. En el apoyo 2 hay menos rigidez, por lo tanto, los efectos en la superposición se sustraen. ¿Bien? Valor. M1. ¿A cuánto es igual? Uno sobre 108. ¿Perdón? 1 sobre 108. ¿Todo el mundo llegó a la misma respuesta? A mí me dio 1 sobre 44. Pónganse de acuerdo. ¿Cómo está de acuerdo? Yo no lo voy a hacer, me niego. Háganlo ustedes, hagan algo. Trabajen. ¿Ah? ¿Qué cosa? 1 sobre 40. ¿Sí? Ok, hay dos respuestas que coinciden. ¿Una tercera? Vamos a considerar como buena esa. ¿Qué pasa si el resorte tiene rigidez infinita? ¿El valor de M1 cuánto sería? Imposible que sea cero. Lo acabamos de decir allá. Imposible que sea infinito. No puedo tener momento infinito si estoy aplicando una carga doble. ¿Sabes lo que es infinito? Lo grande que es infinito. Y lo pequeño que es cero. No quiero pensar lo que estoy pensando en este momento. Ok. Aquí está mi fórmula. Reemplace infinito aquí. Y esto es cero. Despeje el momento M1. W cuadrado sobre 8. ¿Sí o no? ¿O tengo que hacer? Si C es infinito y está en el denominador, esto se hace 0. Y si esto es 0, la E se cancela y el 3 pasa multiplicando. Le queda W cuadrado sobre 8, porque 24 entre 3 es igual. No es 0, no es infinito. Entonces, si el empotramiento es perfecto y yo tengo una rigidez infinita, el momento M1, el máximo valor que puede tener es WL cuadrado sobre 8. Bien. ¿Quién es más grande? Obviamente cuando el resorte tiene rigidez infinita. ¿Sí? Eso lo dice 44. No, está en el denominador hijo. 44 en el denominador es más pequeño que 8 en el denominador, ¿verdad? Ya. Lo saben mismo de 10 años y lo requete saben ustedes. ¿Verdad? Entonces, obviamente en este caso, yo debo esperar que si tengo una rigidez menor e infinito, el momento debe ser más bajo. Porque el máximo valor que se puede obtener es W cuadrado sobre 8. Este es el caso particular. Si se cumple esto, si yo tengo estas propiedades,
que he puesto aquí para que el ejemplo pueda resultar numérico y yo pueda comparar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí está esto interesante. ¿Qué pasa si C es 0? Ahí sí, no tengo resorte. ¿Sí? ¿Y te pasa ese 0 para allá, multiplica, entonces le queda M1 igual? Si no tengo resorte, entonces no hay momento. Y si no hay momento, a que no existe la solución complementaria, ¿cierto? No la necesito, el problema es estáticamente determinado. Siendo así, entonces, si esto es 0 y esto es 0, las reacciones son iguales a W medio. Y el problema es de viga simplemente apoyada, donde las cargas se distribuyen mitad y mitad. Usted lo conoce de siempre. Termine de resolver, ya esto es matemática simple, reemplazar aquí el valor de M1. Escoja cualquiera de los dos casos, ¿no? Puede tomar el W cuadrado sobre 44 y ver cuántas son las reacciones, divertirse con eso, ¿no? Pero la solución del problema aquí está planteada. Preguntas. Quizás problemas de este tipo no va a haber por ahí en los libros tan a menudo, ¿no? Pero usted puede inferirlos, como el caso de las vigas que pusimos la vez pasada, que eso sí era un problema de libro, ¿verdad? Entonces ya tienen algo de herramientas adicionales para su caja de herramientas mental. Preguntas. ¿Dudas? ¿En qué tono está la canción que está tocando el chico? O la chica. Diga, re mayor. Ok, bueno, es otra cosa. En el capítulo 9 del libro de Dylan Johnston ustedes pueden encontrar muchísimos problemas prácticos. Allí hay para que ustedes practiquen muchísimo. Este fue el que vimos la vez pasada, ¿no? 9.
Este, ¿no? ¿Verdad? Este fue el que resolvimos la vez pasada. Obviamente este dibujo está mucho más bonito porque yo hice aquí todo. Pero esto es lo que se planteaba. Y ese problema tiene fácil solución si reemplazamos el equivalente de la viga de abajo por un resorte de rigidez 48 EI entre LQ. Bueno, ahí hay muchos casos que puede resolver. Esto es tan interesante porque aquí hay flexión, pero también hay torsión. Bueno, ahí le explico un poco más de teorema de área-momento y envía también toneladas de problemas. Está bueno. Los libros de William Johnson tienen la particularidad de abundar en problemas. Pero con todo lo que usted ya vio aquí, usted debe poder resolver los más de 100 problemas que hay, sin ninguna dificultad. No veo nada así que alarme aquí. Ah, mira, ¿qué te parece? ¿Dónde lo vi? Ese mismo problema es igual al 991 que hicimos. Es idéntico. Se resuelve exactamente igual. Pero lo pone al final como si fuera la gran cosa, ¿no? Me despido con este último problema. Ah, miren qué ingenioso. Dice, para la viga y la carga que se muestran, en la luz y esto, determine la constante K del resorte, o la rigidez del resorte, para la cual la fuerza en este es igual a 1/3 de la carga total sobre la viga. Es decir, usted conoce cuánto debe ser esta reacción. Y si conoce cuánto debe ser la reacción, es decir, le está diciendo cuánto es la fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? Lo que usted tiene que determinar es cuánto se deforma para saber cuánto es la constante, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Le está diciendo, este es el valor objetivo, ¿no? 2/3, creo que es ahí. 1/3 de la carga total sobre la viga. La carga total sobre la viga es 2WL, ¿sí o no? ¿Sí? Clarito, ¿no? 1/3 de eso es la reacción en el resorte, o la fuerza en el resorte. Pero lo que me está pidiendo es la constante o la rigidez, ¿no? Debo conocer cuando se deforma la viga en ese punto, porque si conozco la deformación de la viga en ese punto, listo. Conozco la fuerza, conozco la deformación, despego la rigidez. Ya sabe cómo resolver. Se resuelve idéntico a lo que hicimos aquí. Todos se resuelven de la misma manera como lo hicimos. Redundante, solución general, superposición de la particular y la complementaria. Ok, preguntas. ¿Dudas? ¿Cómo te puedes tomar una Coca-Cola a esta hora de la mañana? Ok, con eso entonces, jóvenes, completamos nuestra primera parte del repaso de este curso hoy, justamente. Y vamos a empezar por ahí mismo a ver el tema de análisis plástico para ganar un poquito de tiempo. De este tema vamos a tener una prueba técnica. Sí, señor. ¿Preguntas? Tema
análisis plástico y se me olvidó bajar ese archivo, pero vamos. Me va a pedir internet, ¿no? ¿Cómo es que es? Aquí, estamos bien. Bien, terminó entonces el repaso, pasamos a lo serio, a lo de verdad. Estábamos repasando. Ahora sí, vamos a tema nuevo. Material desconocido, territorio inhóspito. Vamos a meternos en algo diferente. Hasta el momento, usted conocía como ley constitutiva solamente la ley de Hooke. Esfuerzo igual a deformación unitaria por módulo de elasticidad. Nosotros vamos ahora a analizar lo que sucede con los elementos de inflexión más allá del punto de excedencia. Más allá del punto de excedencia. Cuando tomamos el comportamiento de una barra de acero sometida a fuerza, a esa fuerza nosotros la podemos transformar en esfuerzo dividiendo la fuerza entre el área de la sección transversal. Y si aquí coloco un deformómetro para medir las deformaciones de la barra, esta deformación que aquí se produce entre la longitud original, entre dichos puntos, va a ser igual a la deformación unitaria. Y si esta barra es de acero, yo puedo construir un gráfico que más o menos va a lucir de esta forma. El gráfico de esfuerzo de deformación unitaria de este ensayo va a producir como resultado una primera región elástica. Vamos a llegar a un punto de excedencia que en realidad es como una zona de excedencia. El comportamiento más o menos hace algo así. Después entramos a una región donde hay un reacomodo molecular de el material del que está hecho la barra, llega a un endurecimiento por deformación y se fractura. Aquí tenemos esta constante que es el módulo de elasticidad y por aquí vamos a tener el esfuerzo de excedencia. Solemos utilizar la letra Y para referirnos a excedencia porque excedencia en inglés es yield. La IFY o sigma Y. Esfuerzo de excedencia, que es el punto en el cual deja de gobernar la ley de Hooke. Ya los esfuerzos y las deformaciones dejan de ser directamente proporcionales. Entonces, nosotros, nuestro comportamiento de aquí en adelante, podríamos agruparlo en un comportamiento inelástico. Y antes de allí, el comportamiento o la respuesta es elástico. Comportamiento elástico. En esta parte del curso nosotros nos vamos a quedar o vamos a trabajar circunscritos en esta región. No vamos a entrar a ver la zona de endurecimiento por deformación por una simplificación puramente matemática. Y vamos a trabajar con un comportamiento que se conoce como comportamiento elasto perfectamente plástico. Vamos a tener un comportamiento elasto perfectamente plástico.
o simplemente elasto plástico, como ahí aparece en el título, donde dice flexión elasto plástico. Es decir, el tipo de flexión que nosotros vamos a ver es una flexión elasto perfectamente plástico. Vamos a agregar ese altura. Perfectamente plástico. Perfectamente plástico. Perfectamente plástico significa que la pendiente del diagrama de esfuerzo de formación unitaria después del punto de excedencia va a ser perfectamente horizontal. De ahí el nombre de perfectamente plástico. Inelasticidad quiere decir que no hay proporción directa entre esfuerzo y deformación unitaria. Ya deja de existir la proporcionalidad directa entre esfuerzo y deformación unitaria. Eso es lo que significa matemáticamente. La proporcionalidad ya no es directa, ya no puedo colocar aquí un módulo de elasticidad. En otras palabras, inelasticidad significa que el módulo de elasticidad es variable. En el comportamiento elástico, el módulo de elasticidad es constante. Es decir, que esta pendiente es única. Aquí usted puede ver que la pendiente, que sería el equivalente a un módulo de elasticidad, varía. Nosotros vamos a utilizar una simplificación en donde vamos a considerar que el módulo de elasticidad una vez el material cede es igual a 0. Eso es lo que significa un material perfectamente plástico. Entonces, la ley constitutiva ahora tiene un componente nuevo en el cual, si estamos en la región elástica, es decir, que la deformación unitaria está por debajo de la descedencia, gobierna la ley de Hooke. Sin embargo, más allá de la deformación de excedencia, el esfuerzo se va a mantener constante y va a ser igual al esfuerzo de excedencia. También vamos a considerar que el comportamiento tanto en tensión como en compresión es simétrico. Es decir, que el elemento puede ceder en tensión y llegar a la región la región perfectamente plástica de la misma manera que si lo hiciera en compresión. ¿Okay? Entonces, esas son las consideraciones en el comportamiento que vamos a estudiar. A nivel de sección transversal, si tomamos nuestra viga, aquí estamos viendo la sección transversal de la viga, y le aplicamos un momento. Vamos a suponer que aquí yo le aplico ahora a mi viga un momento flector, utilizando el vector de doble flecha. El vector de doble flecha. Esa viga va a comenzar a rotar, porque secciones planas permanecen planas. Y conforme van rotando, se van produciendo esfuerzos. Tenemos el eje neutro y los esfuerzos van a ser lineales inicialmente. Entonces, si ese momento se incrementa, nosotros comenzamos a incrementar ese momento, el momento comienza a crecer, a crecer, a crecer. Lo que va a suceder es que los esfuerzos comienzan a aumentar, 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 hasta que se hacen iguales al esfuerzo de excedencia en la fibra más alejada o en la fibra extrema, más alejada del eje neutro. Ese punto va a llegar a excedencia primero. De ahí en adelante, si yo continúo aplicando flexión, va a ocurrir algo interesantísimo en ingeniería estructural, donde el esfuerzo de excedencia ahora comienza a repartirse a más fibras de la sección transversal, lo cual se conoce en ingeniería estructural como redistribución de esfuerzo. Redistribución de esfuerzo.
es una forma de trabajo colaborativo de la sección transversal. Se alcanza la capacidad allí y esa fibra dice, señores, ya yo llegué a excedencia, trabajen. Yo no puedo absorber más esfuerzo. Entonces las fibras internas comienzan a recibir esa redistribución de esfuerzo y comienzan a ceder también. Tanto las de tensión como las de compresión y viceversa. Hasta que eventualmente toda la sección alcanza el esfuerzo de excedencia y se produce una plastificación. Se produce una articulación. Entonces aquí tenemos dos puntos clave o dos puntos críticos, que son el punto para el cual la fibra extrema alcanza la excedencia y el momento que la produce se conoce como momento de excedencia. Y el punto para el cual toda la sección llega a excedencia y se alcanza la plastificación total, y a ese momento se le conoce como momento plástico. El momento plástico, MP, va a ser el momento máximo que es capaz de soportar una viga de flexión. Es el momento de capacidad para el cual ya la viga no es capaz de soportar más carga. Recordemos nuestra relación. Momento igual o esfuerzo igual. Escribirlo por acá para recordar. Recordamos esta relación. Cuando estamos en la fibra más alejada del eje neutro, este parámetro solemos llamarle C, y la relación entre momento de inercia y la distancia más alejada del eje neutro la conocemos como módulo de sección. Recordamos eso, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de estudiar en este módulo. Entonces el módulo de sección es una propiedad que relaciona dos propiedades, el momento de inercia y la distancia más alejada del eje neutro. Entonces, si ambas son propiedades, el módulo de sección también es una propiedad. Ahora bien, si aquí alcanzamos el esfuerzo de excedencia, el momento asociado con el esfuerzo de excedencia va a ser un momento de excedencia. Entonces nosotros podríamos decir que si conocemos el esfuerzo de excedencia del material, y lo puedo conocer de un ensayo de laboratorio, si yo conozco el esfuerzo de excedencia del material y sé las propiedades de su sección transversal, o las calculo, yo puedo determinar cuánto sería el momento de excedencia. Sería el producto del esfuerzo de excedencia por el módulo de sección. Ahora bien, el módulo de sección de aquí en adelante va a tener nombre y apellido. Este va a ser un módulo de sección elástico. A la relación momento de inercia entre la distancia a la fibra más alejada del eje neutro, le vamos a llamar módulo de sección elástico. Como usted podrá intuir o inferir de mi explicación, si yo le estoy llamando ahora un módulo de sección elástico a esa S, usted debe esperar que vamos a tener también un módulo de sección. ¿Con qué apellido? Elástico, qué inteligente. Es de esperarse que ahora vamos a tener también un módulo de sección plástico. Porque el módulo de sección elástico va a estar asociado con la excedencia, mientras el plástico, ¿con qué cree que va a estar asociado? Con el momento plástico. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Veamos cómo hacemos nuestro análisis para determinar el momento plástico. Voy a tomar la última escena de esta película, porque esta es una película en capítulos, ¿ok?
Es como cuando usted ve una serie en Netflix, usted dice, bueno, ¿cuántos capítulos tiene? Eso tiene unos cuantos capítulos ahí. El último capítulo, el capítulo final, es la plastificación. Bien, la viga llega a la excelencia completa en toda la sección transversal, y esa fotografía de la última escena es la que vamos a tomar ahora en el análisis para determinar el momento plástico. Ahí está. Toda la sección está plastificada de manera que hay excelencia tanto en la zona en compresión como en la zona en tensión. El estado de esfuerzo es el esfuerzo de excedencia para toda la sección. Muy sencillo porque nada es más simple que una distribución uniforme, ¿verdad? Inclusive es más sencilla que la distribución lineal, que va de 0 a máximo. Esta es uniforme. Y usted sabe que para encontrar la fuerza de compresión máxima, lo único que tengo que hacer es que sería encontrar la resultante de esta distribución, y esa resultante es igual al esfuerzo por el área, ¿verdad? Esfuerzo por el área, igual que la fuerza de tensión, aquí va a resultar en esfuerzo por el área. Entonces vamos a partir la sección en dos áreas, un área 1 y un área 2, una de ellas está en compresión, la otra está en tensión. ¿Y qué vamos a aplicar? ¿Qué es lo que nosotros vamos a aplicar siempre que hacemos esto? Cada vez que nos ponemos aquí a hacer algo, ¿aplicamos qué? No desayunaron. Ni la Coca-Cola despierta. ¿Qué hacemos? Comienza con E. Aplico equilibrio. Hey, no hacemos más nada. Aquí desde que nos vemos siempre, todos los días, en algún momento hacemos equilibrio, ¿verdad? Así que si yo hago una pregunta, ¿qué hacemos ahora? Te dice equilibrio, lo más probable es que la pegue. ¿Verdad? Y si no es eso, bueno, se salva de la situación y te dice, bueno, en algún momento, profesor, tenemos que aplicar el equilibrio, ¿verdad? Sí, claro. Porque no hacemos otra cosa. Siempre hacemos lo mismo. Vamos a hacer equilibrio. ¿Cuál equilibrio? ¿Qué es lo que hacemos hacemos sumatoria de qué? Equilibrio estático, dice el otro. Equilibrio estático. Habrá otro equilibrio diferente del estático. Okay. Equilibrio y estática son sinónimos, ¿no? Bien, sumatoria de fuerza horizontal igual a 0. ¿Le suena? Esa es una, ¿no? Tengo fuerzas verticales, yo no voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales porque ahí no hay ninguna, ¿no? ¿Hacia dónde están las fuerzas? Son horizontales. Bien, me sigue, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0 es lo primero que tengo que hacer. Si no puedo hacer sumatoria de fuerzas verticales, ya tengo una ecuación muerta, ¿cuál otra me queda? Sumatoria de momento. Claro, ve que sí sabe. Entonces, voy a aplicar tanto sumatoria de fuerzas horizontales como sumatoria de momento, de esa distribución de esfuerzo que aquí tenemos. Ahí la tiene. No falla. Sumatoria de fuerzas horizontales me dice que P hacia la derecha, C hacia la izquierda, tiene que estar en equilibrio. Y si ambas fuerzas, y lo vimos hace un instante, se calculan como la resultante del producto del esfuerzo por el área, los esfuerzos son uniformes, yo voy a tener un área que le llamé área 1, el área en compresión, y un área A2, un área en compresión, tensión, perdón, 0, lo que sucede con esos esfuerzos, ¿sí? En 0. Entonces aquí encuentro que, a diferencia de la ubicación del eje neutro cuando la viga es elástica,
yo voy a tener una ubicación de un eje neutro que ahora le vamos a llamar plástico. Entonces las cosas comienzan a tener nombre y apellido. Mientras la viga esté elástica, yo tengo un eje neutro elástico y un módulo de sección elástico. Cuando la viga se plastifica, voy a tener un nuevo eje neutro que le vamos a llamar plástico y un módulo de sección que va a ser plástico y un momento que va a ser el plástico. El eje neutro plástico se caracteriza por dividir el área de la sección transversal en dos áreas iguales. O sea que es más fácil de determinar que la ubicación del eje neutro elástico. ¿Cómo calculamos la ubicación del eje neutro elástico? Mediante el concepto de centroide. ¿Pueden coincidir el eje neutro elástico y el eje neutro plástico? Sí. ¿Qué tiene que ocurrir para que ellos coincidan? Que la sección sea simétrica. Que la sección sea doblemente simétrica. Es la única situación en la cual yo puedo tener coincidencia del eje neutro elástico y plástico. Que sea simétrica en un eje y en el otro. ¿Un rectángulo es doblemente simétrico? Sí. Entonces allí el eje neutro elástico y el eje neutro plástico coinciden. ¿Verdad? Y está en el centro geométrico. ¿Una sección T es doblemente simétrica? No. ¿Verdad? Entonces yo voy a tener un eje neutro elástico y uno plástico diferentes. ¿Quién va a estar arriba de quién? O sea, va a depender de las dimensiones. Pero no va a haber coincidencia en este caso entre la ubicación del eje neutro elástico y el eje neutro plástico. Elástico y plástico. En estos casos de sección doblemente simétrica va a haber coincidencia aquí. El eje neutro elástico sabemos cómo ubicarlo, se ubica en el centroide de las secciones, centro geométrico. El eje neutro plástico divide o parte la sección transversal en dos áreas iguales. No es igual, no es lo mismo. Ojo, no es lo mismo la ubicación del centroide que un eje que parte las dos áreas en dos mitades perfectamente iguales. No es lo mismo. Observación importante. En consecuencia, el eje neutro plástico divide la sección transversal en dos áreas iguales, lo que acabamos de decir. Entonces, así como hicimos equilibrio de fuerzas, vamos a hacer equilibrio de momento. Sumatoria de momento, voy a hacer el momento con respecto al eje neutro plástico y a la ubicación de la resultante de las fuerzas C1 y T, les vamos a llamar Y1 y Y2 respectivamente. Entonces, C1 por Y1 y T por Y2 van a ser los momentos que voy a sumar. Ambos van en el mismo sentido, ¿no? Ahí está, ¿no? Y esa sumatoria de momento va a ser igual al momento resistente de la sección, que es el momento plástico. Bien, entonces aquí tengo, esta sería la fuerza en compresión sigma y por dA en el área 1 y esta sería la fuerza en tensión sigma y por dA en el área 2. Cuando las integro voy a encontrar, aquí reemplazando, ¿no?, el brazo Y1 y Y2 de las correspondientes fuerzas de compresión y tensión, como vimos en el diagrama de arriba, agrupando los términos y demás, llego a esta relación que tengo acá. Una fórmula similar a la que tenemos acá, donde ahora el momento plástico va a ser el producto, fíjense que tiene la misma estructura de fórmula, va a ser igual al esfuerzo de excedencia por una Z que va a representar el módulo de sección plástica.
que también va a ser una propiedad de la sección transversal y se define, ahí está la definición en texto. Primer momento, con respecto al eje neutro plástico del área por encima del eje neutro plástico más el primer momento del área por debajo del E. Es un momento de área. Es un momento de área. Mientras el módulo de sección elástica se calcula como la relación entre momento de inercia y la distancia al eje neutro de la fibra más alejada. Veamos un ejemplo sencillo en la sección rectangular. ¿Cómo calcularíamos en una sección rectangular de ancho B y altura H ambos parámetros, tanto el módulo de sección como el módulo de sección plástico, el elástico y el plástico? Esta sección sabemos que, como es doblemente simétrica, el eje neutro elástico y plástico coinciden. Y ellos están ubicados ¿a cuánto? Perfecto. Nosotros sabemos que esta sección tiene un momento de inercia que es igual a un 12 de la base por la altura del cubo. y H medio sería C, ¿verdad? La fibra más alejada del eje neutro. Por consiguiente, el módulo de sección elástica sería un doceavo de B por H al cubo entre H medio. Y eso es un sexto, ¿verdad? De B por H al cuadrado. ¿Sí o no? Clarito. No hay misterio. El módulo de sección plástico, según su definición, es el primer momento del área por encima del eje neutro plástico más el primer momento del área por debajo del eje. Vamos a hacerlo. El texto en rojo me está diciendo que divida la sección en dos áreas. Fíjense que ambas áreas son idénticas. Voy a tomar el primer momento de área de una de ellas y lo voy a duplicar y tengo todo. Primer momento del área aquí sería B por H medios, ¿verdad? Y su brazo al eje neutro sería la mitad de H medios, es decir, H cuarto, ¿verdad? ¿Y cuántas figuras tengo como ella? No, ¿verdad? ¿Sí? Por lo tanto, el módulo de sección sería plástico es un cuarto de B por H cuadrado. Observen que son diferentes. Un parámetro que nos va a ser muy útil para denotar la eficiencia de una sección transversal es el factor de forma. El factor de forma se define como la relación entre el momento plástico y el momento de excedencia. Cuando reemplazamos su equivalente, el plástico es sigma y por z y el elástico es, o el de excedencia es sigma y por s, se cancela. Los sigma y nos queda que el factor de forma es la relación entre los módulos de sección plástico con respecto al elástico. Es adimensional, ¿verdad? Es adimensional porque ambos módulos tienen unidades de longitud al cubo, ¿verdad? Longitud al cubo. ¿Sí? Ambos módulos tienen longitud al cubo, puede ser pulgadas cúbicas, metros cúbicos, milímetros cúbicos, etc. Para un rectángulo, entonces, el factor de forma, ¿a qué va a ser igual? ¿A cuánto sería igual? 3 medios. 3 medios. Gracias. 1.5. El factor de forma es una
un parámetro que está íntimamente relacionado con la eficiencia de la sección en flexión. ¿Cuál es el menor valor que puede tener el factor de forma? El módulo de sección plástico siempre va a ser mayor que el elástico. ¿Ok? De eso no le quepa duda. Y la única forma, el valor mínimo que puede tener el factor de forma es que sea igual a ¿cuánto? 1, ¿verdad? El mínimo valor que puede tener el factor de forma es 1. Y puede crecer, no tiene límite superior. Ahora, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cómo tendría que ser la sección para que el módulo de sección plástico y elástico coincidan? ¿Puede existir una sección así? ¿Se puede construir una sección donde el módulo de sección plástico y elástico coinciden? Veamos. Aquí tenemos varios gráficos. Observen. Le he colocado aquí 3 figuras, 3 secciones transversales. La rectangular, que ya acabamos de ver, cuyo factor de forma lo acabamos de calcular es 1.5. En la sección circular, usted lo puede determinar, usted puede calcular cuánto es el factor de forma aquí. Usted va a encontrar que es aproximadamente 1.7. Es más grande que 1.5. En una viga como esta, que es un wide flange, el factor de forma está por el orden entre 1.1 y 1.2, dependiendo del ancho, el perante, los espesores, pero va a estar por allí. ¿Qué va notando usted? Observe lo siguiente. Y esto es, lo voy a decir a continuación, quizás una de las cosas más importantes del semestre. Así que lo voy a decir en baja voz, para que usted preste atención. Si usted quiere que alguien le preste atención, usted va a estar. Y la próxima que tengo lo último. Fulano. ¿Sí o no? Y la gente crea. Por lo menos así hace mi esposa conmigo. El factor de forma es inversamente proporcional a la eficiencia de la sección. Eso quiere decir que a mayor factor de forma, menos eficiente va a ser la sección. Observemos aquí. Si yo aplico un momento flector en esta sección, la distribución de esfuerzo va a ser tal que vamos a tener compresión arriba y tensión abajo. ¿Qué cantidad de material estoy colocando en cada parte de la sección? Aproximadamente lo mismo, ¿verdad? ¿Qué sucede con una sección que sea circular? Y yo le aplico un momento. Aplico un momento aquí. ¿Dónde va a haber mayor esfuerzo? Siempre en la fibra más alejada, ¿verdad? Entonces la distribución de esfuerzo inicialmente va a venir así, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Ya algunos lo notaron, ¿no? Si donde yo tengo más esfuerzo coloco menos material, la sección comienza a ser ineficiente. Porque yo debiera tener más material en donde voy a tener más esfuerzo, como acá. ¿Sí o no? Si aquí a esta viga ahora yo le aplico flexión y los puntos más alejados de neutro son los que van a llegar a cedencia primero, y ahí yo coloco más material, la eficiencia de la sección se incrementa. ¿Qué sucede aquí? Todo lo contrario. ¿Dónde está la mayor cantidad de material? Hacia la parte central, que es donde tengo menos esfuerzo. Yo estoy botando la placa, así de sencillo.
Mi esposa viene un día a la tarde y me dice, he descubierto una forma en que podemos ahorrar dinero. Va a tener toda mi atención al instante. ¿Sí o no? Si llega ahí al contrario y me dice, encontré una forma en que podemos gastar más plata, yo me paro y me voy. ¿Verdad? Le estoy mostrando una forma en que usted puede diseñar estructuras lo más eficiente posible. Ahora usted dirá, profesor, pero yo veo que la mayor parte de las vigas se hacen rectangulares, ¿sí o no? ¿Verdad? Vea las columnas, vea las vigas. Utilizamos esta forma de construcción mayormente, ¿no? Ahora usted dice, pero eso no es tan eficiente a que si las hago así, ¿verdad? Bueno, yo puedo tener una viga que en apariencia se vea como rectangular, que no tiene una eficiencia tan grande, porque ya vi que este número es bastante alto, pero la puedo convertir en una sección eficiente si yo agarro mis barras de acero y las coloco en los puntos más alejados del eje. Si usted no sabe todavía de hormigón, porque no ha llegado allá, y yo le digo, bueno, vamos a construir una viga, y le digo, va a ser de este tamaño y aquí están estas 8 barras, construyala y yo vengo dentro de 2 horas para ver qué fue lo que hizo. Y no le doy más instrucciones. ¿Usted qué va a hacer? Y dice, ya, tengo que poner las barras. Bueno, la lógica me dice que voy a colocar una en cada esquina. ¿Verdad? Una en cada esquina. Y dice, bueno, pero todavía me sobran 4 más. ¿Dónde las pongo? Colócalas uniformemente, ¿no? ¿Verdad? Porque eso es lo que la lógica le indica, ¿verdad? Y cuando yo llego a ver el trabajo suyo, usted me dice, profesor, aquí está, ya está bonito, vamos a tirarle completo. Y yo digo, eso está mal hecho. ¿Por qué? ¿Por qué está mal? Porque si esta viga va a estar sometida a flexión y la distribución de esfuerzo inicialmente va a ser así, estas barras, muy bien, ellas están recibiendo un gran esfuerzo. Pero ¿qué ocurre en las que están cerca del eje neutro? Casi que no están trabajando. ¿Van a trabajar iguales? No. Porque si no están recibiendo el mismo esfuerzo, el trabajo es diferente, ¿verdad? Entonces esas están ahí, pero no están aportando. Entonces yo le digo a usted, ¿sabe qué? Desarme su trabajo, hágalo de nuevo, hágalo bien. Coloque esas barras aquí. Entonces, ahora, mi sección, como el acero es más resistente que el concreto, mi sección va a ser equivalente a que si aquí yo tuviera más material, ¿verdad? Y su comportamiento ahora va a ser bastante parecido al de un wet flange. Entonces, geométricamente la viga luce rectangular, pero estructuralmente se comporta como un wet flange que tiene mucha eficiencia. ¿Lo ven? Si esta viga la colocamos así y yo le aplico flexión ahora, su comportamiento es igual a si la colocamos así. ¿Ah? Claro que no. La mayor parte del material está aquí en la zona central y muy poquito en los extremos. Imagina hacer un puente, y yo le digo, bueno, coloca las vigas del puente y las coloca todas así. Y ya está bonito, vamos a tirar el concreto arriba. ¿Qué merece que haga su jefe con usted? Pero eso va a ir si ya ocurre lo que va a suceder con... Aquí puede resultar bastante evidente, pero hay muchísimas situaciones en la vida real donde no va a ser tan evidente. Tiene que estar preparado y la preparación es conocimiento. Bien,
Aquí les he mostrado una comparación de gráficas de algunos casos. Un rombo donde el material termina como en una esquina. El factor de forma es 2, es quizás de las secciones que tienen el factor de forma más alto. El círculo es 1.7, el rectángulo cuadrado 1.5. Los white flash andan por ahí 1.20, promedio puede estar en 1.14 por ahí. Uno sería un caso ideal en donde todo el material estuviera concentrado en los extremos del elemento, ¿verdad? Y se alcanzaría la adherencia en toda la sección al mismo tiempo. Ahora, por supuesto, es un caso ideal. Yo no puedo construir una viga sin alma, ¿no? Pero puedo reducir el área de lo que hay ahí. Por eso, el doctor Víctor Levy en sus clases nos decía que esta es la sección ideal para resistir flexión, porque es la sección donde mayor material yo tengo colocado lejos del eje neutro, en donde los esfuerzos van a ser mayores. ¿Okay? Aquí, por supuesto, yo no puedo pegar las barras al extremo de la formaleta. ¿Por qué? Que sería lo más alejado, ¿verdad? ¿Por qué no la colocamos ahí, profesor? Se vería, ¿verdad? Primero, por estética usted no va a hacer eso. Segundo, protección. Usted tiene que dejar recubrimiento allí, porque si no las barras son de acero, se oxidan, se corroen, y en lugar de durar 100 años va a durar 10 años. Y más en un ambiente como Panamá, donde la atmósfera es bastante agresiva por la polución, por la cercanía, la proximidad al mar. Se mide el cloruro de sodio que hay en el ambiente es elevado. En Panamá usted se para allá afuera un rato y también comienza a corroerse, porque la atmósfera es bastante salina. Ok, vamos a quedar aquí entonces por hoy. ¿Alguna pregunta? Ya estamos metidos en el módulo de análisis plástico. Nosotros que el diseño en este caso de white flash sería el diseño más eficiente en tema estructural. En flexión. Sí. Por lo que puedo ver, el factor de forma en este caso sería de 1.1 a 1.2. Está por ahí dependiendo de las dimensiones del white flash. Quiere decir que eso sería lo más pequeño, aproximadamente, sería lo más pequeño que lleva una estructura. En factor de forma, el caso ideal sería que yo tuviera un factor de forma igual a 1. Pero eso es imposible porque yo no puedo construir una viga que no tenga material en el medio. Pero lo más cercano a eso es un white flash que anda por ahí por 1.10, lo más bajo. Los white flash estándares tienen factor de forma entre 1.10 y 1.20. Y mi otra pregunta sería si existe una relación directa entre la simetría de la estructura, o más bien de la sección transversal de la estructura, y su factor de forma, o que sería de hecho la estabilidad. Si hay relación entre la simetría y el factor de forma, claro. El factor de forma, su nombre deriva justamente de la forma geométrica que tiene la sección. Secciones que tienen más material cerca de los extremos van a tener factores de forma más bajos. ¿Okay? Entonces eso se tiene que ver con la geometría y por supuesto va a tener que ver con la simetría y demás de la sección. Ok, gracias. Muy bien. Entonces nos vemos la próxima semana.